abundante, del 50%, ¿no? Entonces, producían la hormona de crecimiento, ¿no? Su producción estaba estimulada por el hipotálamo. El hipotálamo producía una hormona liberadora de que a su vez produce la hormona somatocortical. Luego las que serían la prolactina y la corticosteroide. En las mujeres gestantes, la prolactina era la hipertrofiada, se hiperplaseaba y pueden aumentar el número muy rápido. Normalmente formaban nidos cúmulos entre los cuales había capilares. Aquí tenemos los diferentes tipos celulares y las hormonas que las hormonas y sus diferentes tipos de función, uno de crecimiento, que no lo hace directamente, lo va a hacer a través de sus factores de crecimiento similares a la insulina o las IGF-1. Está la prolactina que va a promover el desarrollo de la glándula. La ACTH va a estimular la parte de la corteza superior. No vamos ahora a suprarrenal, vamos a ver. La FSH y LH van a estimular las polares. En caso de la FSH va a estimular el desarrollo de los folículos. O la espermatogénesis en caso de los testículos. Y la LH, la maduración del folículo, la etapa final de la selección del folículo, la maduración y la formación del cuerpo. Por eso viene de una luteinización. Y los hormonas al mantenimiento de las células de ¿qué sintetizan las células de Levy? La tiotrofina va a estimular el desarrollo de las células epiteliales tiroides. Y este va a estimular la producción de las hormonas tiroides. Como les dije, la FSH, la LH y la TSH tienen una estructura doble, ¿no? Una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa es la misma para las tres. En realidad, estas tres y la hormona producida por la placenta, ¿no? Como les dije, que se llama la gonadotrofinas tiroidica humana, también tiene esta misma estructura. Estas cuatro hormonas, incluyendo la gonadotrofina tiroidica humana, tienen la misma cadena alfa. Lo que las va a diferenciar es la cadena beta. Por ejemplo, la FSH tiene 111 aminoácidos en su cadena. La LH tiene 116, la TSH 113. ¿No? Entonces, por eso es que cuando en la prueba de embarazo se pide, lo que se pide es su unidad beta de la gonadotrofina tiroidica o la beta H. ¿Por qué? Porque la cadena alfa es la misma para todos. Obviamente, si tomas la prueba de la cadena alfa, va a salir elevada, ¿no? Las cadenas alfa de la FSH, la LH y la TSH. Algo muy común en mujeres es que haya adenomas superficiales. Los adenomas son tumores curiosos, ¿no? En el que hay hipertrofia de algunas células. Lo más común, las células de la prole. Mujeres en edad joven, ¿no? Bordeando los 30 años, o sea, menos años más, tienen adenomas hipoficiales. Entonces, hay una hiperplasia de sus células y empiezan a producir en forma descontrolada y sin un estímulo normal. El estímulo normal es la lactancia. La lactancia es el estímulo normal de la producción de la célula.
en algunas mujeres, por hiperplasia, se produce adenoma y puede producir problemas. Entonces, ¿qué se va a producir en las mujeres? Obviamente, si son mujeres adultas, ya tienen las glándulas mamarias desarrolladas, ¿no? Lo que se va a producir es galactoria, va a empezar a producir leche. Entonces, una mujer, ¿no? Por encima de los 20 años empieza a producir leche, la causa más común es que tenga un adenoma hipofísico, ¿no? Un tumor bénico en la hipófisis, ¿no? El segundo tumor más común en esta zona es un tumor que produce hormona de crecimiento, ¿no? Que en caso de si el pacientito es un niño, le causa un gigantismo, ¿no? En el caso de si ya es un adulto, va a producir acromegalia. Como ya no tenemos, un adulto ya no tiene cartílagos de crecimiento, los huesos en vez de crecer, lo que van a hacer es engrosar el hueso. Entonces los huesos de la mano van a ser gruesos, los huesos de la cara, gruesos y toscos. La fases de la acromegalia es bien característica, ¿no? En la fases tosca y gruesa. Entonces, esos son los tumores más comunes en la hipófisis, ¿no? ¿Quién controla la secreción de la adenohipófisis? El hipotálamo, a través de las hormonas liberadoras. Hay una hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿verdad? O la somatotropina, que va a producirse en los núcleos supraóptico y paraventricular, y va a llegar hasta la adenohipófisis y va a estimular a las células que producen hormona de crecimiento para que estas produzcan hormona y liberen hormona de crecimiento. O hormona liberadora de tirotropina, tiroidenina. Estimular para que produzcan hormona de tirotropina. Lo mismo para las otras hormonas, excepto para la que hemos dicho, para la prolactina. Para la prolactina, ¿quién era el estímulo? La succión. Pero también la tirotrofina, la hormona liberadora de tirotropina, podría estimular su. Y también un péptido, el BIP, el péptido intestinal vasoactivo o péptido inhibidor vasoactivo. Ese también podría estimular. ¿Quién inhibe? La dopamina. La dopamina. En caso de la ACTH, la estimula la hormona liberadora de corticotropina o CRH. Pero recuerden, la ACTH no se libera directamente, a través de una molécula mucho más grande, la propio melanoma, la cual se fragmenta gracias a unas enzimas que están dentro del citoplasma de estas células corticotrofas en ACTH, beta-lipotrofinas, la hormona estimulante de los melanocitos, NSH, beta-endorfinas, y las gonadotrofinas sí van a tener su estimulante, ¿no? La hormona liberadora de gonadotrofinas. Y obviamente la tirotrofina sí va a tener su hormona liberadora, ¿no? La somatotrofina sí tiene su estimulante, la hormona liberadora, pero también va a haber una hormona producida en esto, grelina, ¿no? Que va a sincronizar a partir del crecimiento o la liberación de las hormonas de crecimiento con el llenado gástrico, ¿no? Le inhibe la somatostatina. Pero esa somatostatina es producida por el hipotálamo, y por la otra somatostatina producida por el intestino, ¿cierto? Entonces, normalmente, habíamos dicho que cuando vimos capilares sanguíneos,
habíamos dicho que había un sistema venoso porta hipófisis. Normalmente hay un plexo capilar, ¿no? Un plexo capilar, va a venir la arteria hipofisaria superior, va a producir un plexo capilar hipofisario superior, se reúnen, forman una vena hipofisaria y se forma un segundo plexo capilar. El primer plexo venoso capilar está alrededor de la eminencia media, en la base del hipotálamo. El segundo plexo está alrededor de la hipófisis anterior. Entonces, todas las hormonas liberadas o liberadoras que se producen en el hipotálamo se liberan a este plexo por vía sanguínea, llegan por este plexo venoso capilar hacia la hipófisis. Aquí tienen efecto sobre sus órganos blancos, sobre sus células blancas, y estas células liberan su producto de secreción y luego por esta misma vía venosa, por una vena hipofisaria anterior, va a pasar a la circulación sistémica. ¿Hasta ahí esa parte se entiende? Entonces, el hipotálamo va a tener dos tipos de secreción. Una secreción reguladora, que son las hormonas liberadoras, que va a ser secretada en este plexo hipofisario, en este sistema porta. Pero va a tener dos hormonas, ¿cierto? Que son la oxitocina y la vasopresina, que van a ser producidas, pero van a llegar por vía axonal a la neurohipófisis, ¿no? Mientras las otras hormonas son liberadas en este sistema porta hipofisario, las otras llegan al sistema, a la neurohipófisis. ¿Ya? ¿Se entiende, no es cierto? Luego viene la pars intermedia. La pars intermedia corresponde a la adenohipófisis. Es un remanente embriológico de su desarrollo. Contiene vacuolas grandes, llenas de un líquido gelatinoso, ¿no? A estas cavidades quisquillas se les llama restos de la bolsa de Rattke, ¿no? Normalmente no tienen función en el ser humano. En anfibios, en otros animales, he visto que tienen restos hormonales, ¿no? En función, pero en el ser humano no. Solo es un residuo o un rezago embriológico, ¿no? La pars intermedia es justo la transición a la pars nerviosa, ¿no? Esta parte vacuolada es la pars intermedia. Luego vendría la parte nerviosa, la neurohipófisis. La neurohipófisis básicamente la pars nerviosa o neurohipófisis básicamente son axones que terminan en estas axones que provienen del núcleo supraóptico y parareticular. Axones y células que la forman, ¿no? Se les conoce a estos axones como la vía hipotálamo hipoficial. El hipotálamo a la hipófisis. ¿Ya? Normalmente en la parte más distal de los axones acumulan vesículas de secreción y se dilatan. A esas dilataciones se le llaman los cuerpos de Henry. ¿Ya? Esas dilataciones contienen gránulos o vesículas de secreción y básicamente van a contener vasopresina y oxina. Y estos axones van a estar rodeados de unas células que se llaman los pituicitos, que básicamente tienen la forma estrellada parecida a los astrocitos y son básicamente células que van a sustentar a estos neurógenos, ¿no? Que sustentan a estos axones. Entonces la neurohipófisis no es una glándula en sí, simplemente es un almacén de dos hormonas, oxitocina
China y da, porque no se están produciendo aquí, simplemente están llegando y se están más cerrando. ¿Quién las produce? El impuesto. No es una glándula propia